Y ahora sí, iniciamos el tercer día, miércoles 2 de diciembre hoy, de la primera edición de Supply Chain Week, con la presentación del... Él se describe como una persona apasionada con la supply chain, la logística y la metodología Lean Six Sigma. Palabras de él, ¿no? Con el tiempo he entendido que en mi camino deseo ayudar a personas y organizaciones a mejorar su cultura, procesos y forma de gestionar. Estamos conectados con Alexander Cardoso Machado, representante de Divag. Alexander, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, un gusto estar. Estamos desde Montevideo y les mando un gran saludo y bueno, muchas gracias por prestarme sus oídos un tiempo y la verdad que bueno, todo lo que están haciendo está buenísimo. Qué lindo agradecerte también por estar hoy presente. También desde muy lejos, ¿no? Hemos tenido a gente conectada internacionalmente, por así decirlo. Y bueno, la verdad que es un gusto para nosotros que estés abriendo la tercera jornada. Bueno, es un honor, la verdad que un honor. Un saludo a todo el equipo, a cada uno de los chicos y a cada uno de los exponentes, al equipo de ustedes, que la verdad que lo vienen haciendo bárbaro. Y bueno, y a todas las personas que se han interesado, que se siguen interesando por la actividad. Y bueno, y creo que es un punto de encuentro para apasionados de todo esto que es la supply chain, así que bueno, intentaremos no aburrirlos y que sea algo que pueda eh, Perfecto. La gente ya conoce la metodología. Yo desactivo la cámara y el micrófono y ya te paso el mando a vos de la transmisión. Así que nada más que decir con ustedes, Alexander Cardoso Machado, que nos presenta innovación tecnológica a través del Lean. Cuando quieras, Alex. Bueno, muchas gracias. Confirmación de que la pantalla se ve bien, sí, ¿no? Perfectamente se Está ve. todo perfecto. Bueno, buenísimo. Bueno, la verdad que me voy a poner el cronómetro por acá para yo tener una guía, porque me gusta hablar mucho, pero bueno, tengo que respetar al resto de los ponentes, que la verdad que son muy buenos. Y bueno, un poco cuando me invitaron en el equipo y me invitó a hablar sobre este tema, primero decir que bueno, que estoy sumamente agradecido a poder compartir estos minutos, este tiempito con ustedes. Tengo una visión bien amplia del tema y traté de focalizarlo en algunos puntos. He andado por allí de seguir con esto de la metodología Lean, de poder ayudar a las empresas, ayudar a los profesionales y demás. Un apasionado con la supply chain, pero en realidad creo que este último tiempo nos ha puesto a pensar, ¿no? Un poco de cierta manera o por qué pasan cosas, ¿no? Y yo creo que se abre una pregunta, ¿no? ¿Por qué hablaremos de todo esto? Y cuando hablo de por qué hablaremos de todo esto, podemos hablar de por qué hablamos de automatización, por qué hablamos de eficiencia, por qué hablamos de metodologías ágiles, por qué hablamos de mejorar la cadena de suministro, por qué hablamos por qué hablamos de TMS, por qué hablamos de un montón de temas que nos reúnen acá y que sin duda cada uno de nosotros trata de todos los días aprender un poquito más, ¿no? Y yo, con el paso, tengo que soy muy joven, pero bueno, no vamos a entrar en el tema de las edades, como que me armé un esquema y empecé a tratar de entender esto, eh, yendo por ahí con algo que creo que es un poco la explicación de todo esto. Hay una evolución de la economía, ¿no? Y eso lo tenemos que entender. Cuando me invitó Diego a dar la charla, que está bárbaro, tecnología y demás, que sigo convencido con eso. No en contra de la tecnología, no encuentro en contra de la automatización, pero creo que sí tenemos que hacer un paso antes. Y ese paso antes, desde mi perspectiva, es el trabajo con los procesos. Y lo iremos viendo un poquito. Pero, ¿por qué empezamos a hablar de esto? ¿Por qué todos queremos automatizar? ¿Por qué necesitamos la tecnología? ¿Por qué empezamos a hablar de eficiencia, de efectividad, de eficacia, etcétera, etcétera? Un montón de conceptos que andan ahí en la vuelta, ¿no? Que de repente,
hasta les diría que hay gente que los dice, pero realmente capaz que no entiende bien de qué está hablando. Confundimos agilidad con rapidez, rapidez con, como decimos por acá por Uruguay, a veces ser un poco atropellado, ¿no? O sea, no planificar y darle, echarle para adelante, ¿no? Entonces, en esto de que empecé a leer y empecé a tratar de entender por qué pasaba esto, lo primero que tenés que entender es dónde está situado, ¿no? Y creo que hoy, y mucha gente habla de esto, de la economía de la experiencia, ¿no? Y yo creo que todo esto nos lleva a entender que la función de la organización es productividad de los clientes. Yo a veces me suena un poco disonante cuando decimos, tengo fidelizado, es fiel mi cliente. Bueno, lo primero que yo entendí en todo esto que he tratado de pensar es que muchas veces los clientes son un poco infieles, ¿no? Porque estamos en el tiempo de todo ya. Y en ese tiempo de todo ya, si vos sos ineficiente en el proceso de posición, en el proceso que sea, el cliente no te espera, ¿no? Entonces empecé a entender que pasamos de una economía agraria a una industrial, a una de servicios, a una economía de la experiencia, en donde lo que tenemos que hacer es tratar de cautivar a nuestros clientes y donde la naturaleza de todo lo que voy a hacer debe estar bien focalizada en ser memorable. ¿Y qué quiere decir ser memorable? Bueno, es fácil. Ustedes se deberían ir conmigo de acá, de esta charla, conmigo en su cabeza. Y suena hasta romántico, ¿no? Pero, ¿qué quiero decir realmente? Que ustedes me deberían recordar porque yo lo hice muy bien. Entonces, cuando ustedes digan Lin, Alexander, che, qué bien que habló este pibe. Pibe, acuérdense porque soy muy joven. Qué bien que habló este pibe, ¿no? Y muchas veces nos recuerdan, somos memorables de una manera, porque somos 8 días después, el otro día me pasó, pedí un paquete no importa por qué empresa y demás, una plataforma, y me llegó 8 días después. Y encima era pago, porque era urgente, ¿no? Entonces, obviamente que me acuerdo de esa plataforma, no, es una experiencia a la cual me lleva a pensar dos veces si realmente la voy a volver a usar. Entonces, el atributo debe ser personalizado, ¿no? Y donde eso es un reto, ¿no? Donde nosotros tenemos que dar un servicio, un producto y tratar de entender los segmentos, a quién le estoy vendiendo, por qué le estoy vendiendo, qué es lo que necesita, qué es valor para el cliente realmente, ¿no? Todo eso que a veces lo pasamos un poco por alto. En donde hay un método de aprovisionamiento que hoy en día, como decíamos, es inmediato, ¿no? Eso lo tenemos claro. O sea, quiero esto ya. De hecho, conozco gente que va a la tienda, se prueba la ropa, se saca fotos, de redes, pide que le lleven a su casa, ¿no? Y eso es también un desafío que se nos presenta, ¿no? Y hay que tener en cuenta algo, ¿no? Que empieza a jugar ahí, que es la web, que ya juega hace mucho tiempo, ¿no? Esa herramienta tan poderosa que si dice que Alexander es muy bueno, me puede ir bien. Ahora, si dicen que Alexander es malo, me puede ir muy mal. Y creo que ese comentario negativo va a ser mucho más fuerte que el que si ustedes dicen, che, Alexander estuvo muy bien en la charla, ¿no? Entonces hay como unos cambios de roles, esto va evolucionando y el vendedor pasó de ser un comerciante, un fabricante, a ser un proveedor, hoy en día pasó a ser un creador de experiencia y otro concepto romántico, ¿no? Que es tal cual, que el vendedor ha sido y es actualmente, se ha transformado en un creador de experiencia y que el comprador es un invitado, un cohacedor de este servicio. Y un poco es entendido. Ahora, esto sigue evolucionando, ¿no? Como marca la flecha. Y hoy en día podemos hablar de una economía de la transformación. Y ya hay algunos artículos sumamente interesantes en la web eh, hablando de esto, ¿no? Entonces, también en el tema de la economía de la transformación y capaz que no. Hoy nos vamos a quedar con esto de la experiencia. ¿Y qué es la experiencia del cliente? Es esa interacción que se genera entre mi servicio, entre mi producto y mi marca, ¿no? Ese contacto que tiene el cliente, eso que vive el cliente con nuestra empresa. Y no pasa solamente por cumplir un proceso, hay un poco más, ¿no? Hay una parte emotiva ahí.
que hay empresas en las cuales se están metiendo ya hace tiempo, hay otras que empezaron a verlo un poco diferente y se están metiendo ahora, y hay otras que todavía no fueron por acá, pero seguramente van a tener que empezar a entender este plus, esa parte emotiva, ¿sí? Entonces, lo que sí que entender y sí lo que tenemos que darnos cuenta es que eh, el nuevo consumidor, sí, es como una lupa, ¿no? Y constantemente busca y compara experiencias. Constantemente. Y eso nos hace que nosotros tengamos que subir la vara, o deberíamos subir la vara, ¿no? Ya no es soy líder de mercado, líder de nicho y yo vendo lo que me parece. Ustedes lo saben bien que esto ha cambiado, ¿no? Entonces, ¿qué empecé a ver yo? Yo soy el muchacho, el Leo de barbas que está a la izquierda de la pantalla, y va a una empresa y dice, che, miren que podemos mejorar este proceso. Entonces, la gente, las personas, están muy metidas en su día a día, en esto de hacer las cosas, pero no darse cuenta que capaz que están haciendo un sobreesfuerzo, ¿no? Estamos muy ocupados, no podemos hablar ahora, esto siempre se hizo así, ¿para qué lo vamos a cambiar? Etcétera, 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 cosas que pueden sonarles parecidas. Entonces, hace unos años leí una frase que la verdad que me encantó, que es, el verdadero descubrimiento consiste no en buscar nuevas tierras, sino en ver con nuevos ojos. Y creo que es parte de esto, ¿no? ¿Por qué Lean es una innovación tecnológica para mí? Porque lo veo así, lo veo como una innovación tecnológica dentro de la organización. Entiendo que es una manera innovadora de gestionar, tomando modelos que tienen las empresas de una manera capaz que obsoletas o capaz que buenas a su medida en su época, pero hoy en día tienen que migrar. Lean no es nada nuevo, tiene muchos años, pero realmente recién nos estamos dando cuenta en la región que esto del olfato y de creer un poco en la suerte ya pasó de moda y que tenemos que tener una metodología. Vos para resolver un problema, para poder seguir adelante, para tener una respuesta, tenés que tener un método, ¿no? Tenés que tener una manera de hacer las cosas. Y si vos no tenés eso, estás un poco jugado. Yo creo firmemente que Lean es una excelente oportunidad de mejora para todos en la organización. Entonces, muchas veces la gente quiere cambiar su vida, pero no quiere cambiar, ¿no? Y ahí entramos con algo que y no sé si a alguno de ustedes les pasa, seguramente les ha pasado, no tener un plan, no tener un orden para actuar y para interrelacionarnos y para poder planificar y para poder resolver problemas, nos colocan frente al caos. Nosotros estamos en un sistema de trabajo. Todo sistema, como dicen los físicos, tiende al caos, ¿no? Entonces hay que dejar de aparecer, dejar de ver imagen. Yo un juego que se llama Molen, ¿no? No sé si lo ven, que son unos topitos que salen y le vamos dando con los martillos. Y estamos acostumbrados a eso, a se pinchó la rueda, la emparchamos, se pinchó la rueda, la emparchamos, se pinchó la rueda, la emparchamos. Sale un topito, le pegamos, sale un topito, le pegamos. Muchos parches en la organización. Vemos los problemas desde el efecto y no desde la causa. No nos metemos de lleno a entender cómo podemos resolverlo. No nos metemos de lleno a entender realmente cuál es el problema. Entender realmente si lo que estoy midiendo necesito que lo mida. Ese indicador que tengo que estoy midiendo y que me desvela y que me saca mucho tiempo, ¿le aporta valor al cliente? ¿Es realmente lo que yo necesito medir? ¿O lo mido porque alguien me lo dijo o porque alguien ya lo medía? ¿No? El otro día escuché a una persona que decía que para un tablero de comando efectivo tenías que tener por lo menos 44 indicadores. Yo no sé cómo hace ese cristiano, perdón que lo diga así, para medir 44 indicadores, pero me saco el sombrero. Yo apenas pude 5 o 6, con mucho esfuerzo, y bueno, pero todos tenemos opciones diferentes, pero yo aprendí algo, desde hacer y errar, ¿eh? ¿Por qué medir 44 si necesito 6? Entonces, no medir, a medir mucho, ¿no? Aparece en todo esto de esto del cambio, aparecen algo que son los paradigmas, ¿no? Y entendí esto yo, a veces en mis primeras charlas cuando hablaba de esto o de otros temas vinculados a
la mejora de eficiencia, a la cadena de suministro y demás, había gente que capaz que no les cerraba mucho lo que yo decía. Y ahí empecé a entender, empecé a leer y empecé a tratar de entender cómo nos comportamos, ¿no? Y en realidad, si yo me alejo de tus creencias, de tu forma de tomar decisiones, de, de la base que fuiste tomando desde pequeño, seguramente todo lo que yo empiece a decir lo va a repeler tu cerebro porque es pícaro. Y va a decir, che, este no sabe nada. Este es un vendedor, tomones, etcétera, etcétera. Alexander, ¿no? Y eso es lo que pasa con esto de los paradigmas. Entonces, ¿por qué traigo los paradigmas? Porque cuando empezás a trabajar en Lean tenés que entender algo. ¿Quién tiene razón de ello? ¿Es un 6 o es un 9? Lo que entendí y mi última experiencia como dependiente fue con un grupo de casi 60 personas, a cargo mío, y lo que entendí, sí, ok, dame un segundito, por favor. Entonces, disculpen, uy, ahí se ve, ¿no? Perfecto. Bien, entonces, como les decía, ¿no? Quién tiene realmente la razón? ¿Es un 9 o es un 6? Y lo que yo aprendí es que no todos percibimos o entendemos las cosas de la misma manera. Y eso puede ser una barrera cuando empezamos a trabajar en línea. Matemáticamente o estadísticamente se sabe que hay un 20% de gente que te va a acompañar, un 40% que puede tener la iniciativa de acompañarte, un 20% dubitativo, un 20% que va a estar en contra y un 20% que va a quedar en la nebulosa. A raíz de eso vas a tener que ejercer un liderazgo diferencial, lo que yo entiendo como un liderazgo lean, que es un líder lean que piensa diferente y demás, va a tener que conseguir seguidores y va a tener que empezar a trabajar. Pero lo primero que tenemos que entender es que en nuestro equipo hay diferentes visiones, hay diferentes percepciones. Lo que a uno lo impulsa, a otro lo puede retraer, a lo que a alguien le cae muy bien, a otro no le puede caer tan bien, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay que entender esa parte de nuestro cerebro y entender que realmente a veces estos paradigmas nos pueden jugar un poquito en contra en esta primera etapa, ¿no? Entonces, en realidad, básicamente cuando te empezás a meter en Lean, y acá hay una palabra en el medio que es Kaizen, que es un cambio hacia la mejora, en realidad lo que yo siempre digo es que hagamos las cosas mejor. Te invito a que te lo propongas, a que hagamos las cosas mejor y a que entiendas que realmente se puede. Eso es así, que realmente podemos hacerlo mejor. Te invito a desarrollar y a impulsar la capacidad de descubrir y de aprender de tus equipos. Suena interesante, ¿no? También te invito a que puedas descubrir lo que realmente significa valor para tus clientes. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Cómo vamos a posicionar al cliente en primer lugar? Es ajustar las necesidades y eliminar los residuos, los desperdicios que tenemos en el proceso. Y vamos a decir, no, pero mi proceso es muy bueno. Pero lo primero que te voy a preguntar es si realmente lo medís. Pero ponete a pensar, por ejemplo, ¿cuántas firmas tiene una autorización X? ¿6? ¿8? Todo el equipo corre porque hay algo urgente que hacer, pero después duerme una semana en el escritorio de alguien, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son desperdicios, reprocesos, sobreproducción. La sobreproducción es la mamá de todos los otros desperdicios. En Lean hablamos de 7. En realidad, cuando vos sobreproducís un producto o sobreproducís un servicio, lo que estás haciendo es atentando contra tu mismo sistema de trabajo. Entonces hay que entender esta parte, ¿no? De la eliminación de residuos y entender que nuestros procesos tienen tres actividades fundamentales.
La que agrega valor al cliente y hay que potenciar, la que no agrega valor, pero es necesario, o sea, la que no puedo sacar, y la que no agrega valor y tengo que eliminar. Y cuando hablo de no genera valor, pero es necesario, pónganse a pensar que un cliente no está dispuesto a pagarte más a vos porque le factures, pero la factura no agrega valor al cliente, pero es necesario. Y ahí empezás a trabajar con tus equipos en ver esto, en entender. Y a mano izquierda tenés algo que es el Value Stream Map, el BCM. La herramienta que te va a permitir entender primero tu proceso, que después podés automatizar, ¿eh? Yo no estoy en contra, vuelvo a decir, pero vamos a reflexionar y vamos a entender qué es lo que estamos haciendo. Para después llegar a lo que está a la derecha, el hombre festejando, ¿no? Lo logramos, lo logramos. Ahora, en el camino hay un diagnóstico, hay un cambio de mentalidad, hay unas herramientas, hay una metodología que tenés que impulsar y, y mejorar los procesos a través de una perspectiva end-to-end, desde principio a fin. Ver el Value Stream Map, entender mi proceso. Si usted no puede describir lo que usted hace como un proceso, usted tiene un problema. Eso lo decía el profesor Edward Deming. Otra frase que a mí me encanta. En Dios creemos, lo demás que traigan datos, ¿no? Reforzando los conceptos de la información y de entender cómo lo hacemos y cómo nos está yendo. Entonces, hay que establecer como prioridad la innovación y la responsabilidad, es cierto. Hay que tener un propósito continuo al mejoramiento de nuestro rendimiento. Y eso se llama mejora continua. Y si yo les preguntara a ustedes, ¿qué es para ustedes mejora continua? Hay gente que me va a decir mejorar un proceso, estar midiendo el proceso y mejorarlo. Otros me van a decir diferentes conceptos. Yo les arrimo uno, les dejo uno para que lo piensen y no tengo la verdad absoluta. Mejora continua es cuestionarme todos los días cómo lo hago. Mejora continua es que todos mejoremos en la empresa, en todas partes de la empresa y todos los días. No hablamos de proyectos. Hay gente que cree que la mejora continua es un proyecto. Hay gente que cree que la mejora continua es un departamento. Por tener un departamento de excelencia operativa, yo no trabajo en mejora continua. Por estar normalizado en ISO, no trabajo en mejora continua. Hay todo un tema ahí que tenemos que trabajar. Tenemos que focalizarnos en 4 grandes bloques: desarrollo cultural, proceso de mejora continua, una alineación empresarial y un resultado. Si tu empresa no entiende no entiende que Lean es un medio y un fin en sí mismo para mejorar, tenés problemas, no agarres por ahí. Si no desarrollas la cultura, vas a tener problemas porque vas a usar herramientas aisladas. Si no entendés a la mejora continua y no te metes en el proceso de mejora continua, no vas a llegar a buen puerto y tenés que lograr resultados. Si tu directivo te dio dinero para invertir en Lean y vos te pones a ver y empezás a hacer mejoras que no tienen resultados, vas a un mal puerto, ¿no? Si confiaron en vos, si confiaron en la idea, si compraron la cultura, la herramienta. Yo veo a Lean de 3 maneras. Lean para mí es herramientas, metodología y cultura. 3 dimensiones. Generalmente nosotros lo vemos como herramientas. Eso es el 20% del esfuerzo inicial para implementar Lean en la organización. El otro 80% es un cambio cultural y cambio mental. Entonces, cuando empezamos a trabajar en esto, tenemos que focalizarnos en demostrar que funciona. Y ahí entra todo un tema de la metodología y entender unas mejoras que van a ser eventos Kaizen y tenés que elegir los que te den resultado, ¿no? Pero hay gente que no lo hace. Hay gente que ha invertido un dinero importante, pero después nunca da los resultados. Entonces hay que tener cuidado con eso, cómo planteamos, cómo desarrollamos y cómo bajamos Lean a nuestra organización. Dirigir con humildad, respetar a las personas, asegurar el ambiente confortable, desarrollar a los trabajadores. Desarrollar a los trabajadores no es darle capacitación. Ojo, cuidado. Desarrollar a las personas, a los colaboradores, no es darles capacitación, es mucho más. El sentido es mucho más amplio. Empoderar a las personas. ¿Sí? Desarrollo cultural. Esto es cultura. Tenemos que generar una cultura. La cultura que es la mayor herramienta de competitividad que tiene cada uno de ustedes en su organización. El que no lo ve de esa manera, cuidado. La mayor herramienta de competitividad que tienen ustedes es la cultura. Lean es cultura. Ahora, yo me haría la pregunta,
¿Qué cultura estoy generando en mi equipo? ¿Qué cultura estoy generando en mi organización? Y me haría otra. ¿Qué cultura necesito para lograr unos ciertos objetivos? Arrancaría por ahí, si me permiten dar una opinión. Proceso de mejora. Enfocar y estabilizar los procesos. Entender que la gestión por función, por silo, por chakra, como digo yo acá, donde cada departamento compite con otro, es obsoleto y que tenemos que ir hacia otra manera de gestionar y que tenemos que entender esto de estabilizar los procesos. ¿Sí? Adoptar un pensamiento científico, enseñarle el famoso PDCA a nuestra gente. ¿Sí? Y eso es parte de la resolución de problemas. Establecer un sistema de flujo pull, ¿qué quiere decir? No empujemos, tiremos, jalemos, entendamos qué es lo que están consumiendo. No matemos incertidumbre con stock. Eso es lo que hacemos generalmente, ¿no? Busquemos la perfección. Si estás conforme, otra frase que a mí me encanta del doctor Deming, ¿no? Perdón, de Tai Chi Ono es esta, perdón, discúlpenme. Es que son tantas frases que me gustan, a veces me enredo un poco. Tai Chi Ono decía, si usted está conforme con la situación actual, difícilmente se va a replantear el poder mejorar, ¿no? Entonces saquemos el conformismo, miremos hacia la perfección. Estandarizar los procesos. ¿Cuál es la mejor manera de hacer algo en el momento? Tomemos esa manera y a raíz de eso empezamos a mejorar todos. Los estándares están compuestos de dos cosas, métodos y tiempos. Generalmente nosotros queremos bajar los tiempos. Ahora, si querés bajar los tiempos, enfócate en el método. ¿Cómo lo hacemos? Eso es lo que tenemos que enfocarnos, no en la parte del tiempo. Nos obsesionamos a ver tiempos. Veamos cómo lo estamos haciendo y ahí vamos a poder mejorar. Ese estándar es un documento vivo, no es un procedimiento. Muchas veces se confunde y nosotros en Lean, o yo por lo menos lo entiendo así, hablo de un estándar, que es un documento vivo que la gente continuamente lo va mejorando, va aportando. El procedimiento es ese que tenemos en el 10º cajón y que alguien lo escribió en el 83 y pocos lo leen. Cambiemos eso también. Manejemos estándares, usemos estándares visuales, ¿no? Creo que eso es un proceso de mejora. Empecemos a mirar de otra manera. Integrar las mejoras al trabajo. En el Gemba, en el lugar donde pasan las cosas. Empecemos a mirar la operación. Los indicadores, todos los papeles, es todo correcto. Ahora, ¿bajás a ver la operación o te la cuentan? Si te la cuentan, cuidado con lo que te cuentan, ¿no? Es como ese dicho que dicen los promedios, los que mejor se ocultan son los más enanos. Bueno, ojo con lo que te cuentan. Baja el Gemba, entendé qué es lo que pasa, arrimate a las personas, etcétera. Mantener procesos simples y visuales. Somos expertos en complejizar nuestros procesos, ¿no? En la alineación empresarial, ser constante al propósito de la mejora. Y acá hay una parte importante. ¿Cuál es nuestro propósito? Yo le pregunto a la gente generalmente cuál es su propósito, cuál es su visión dentro de la organización y no lo saben decir. ¿Por qué? Porque no se lo pudimos transmitir. ¿Qué hace la persona 8 horas, 10 horas, 12 horas dentro de la fábrica? X. ¿Qué es lo que hace? ¿Por qué está acá? ¿Cuál es su fin? ¿Cuál es su propósito? Walt Disney decía que el propósito era eso que era como un resorte y te hacía levantar de la cama, ¿no? Con un propósito y sabías muy bien qué era lo que quería y los demás eran capaces de verlo. Bueno, ¿cuál es nuestro propósito dentro de la organización? Enfocarse a largo plazo, esto no es cortoplacista. Alinear los sistemas y estrategias. Estrategia. Hay un indicador que es bastante preocupante a veces, que es que entre el 80 y el 90% de la planificación estratégica que realizamos, la estrategia que hacemos, cuando baja se pierde. Entonces son puntos a poder mejorar. Crear valor para el cliente. Y eso es un poco lo que buscamos, ¿no? Alinear el comportamiento con el desempeño, identificar relaciones de causa-efecto. Eso es un poco lo que me parece. Entonces hagamos un juego. En realidad no tienen el chat, así que bueno, como que me lo voy a responder yo solo. Pero miren, ¿de qué estamos hablando? Imagínenselo, a ver si lo entienden. Hablo de un espacio planificado para la eficaz y eficiente manipulación y almacenaje de bienes y productos. Es fácil, ¿eh? No me estresé mucho con la pregunta. Esa es una definición de un espacio. Yo les voy a dar una un poquito más actualizada. Es un centro estratégico diseñado para satisfacer las necesidades del cliente.
Realmente es en la entrega de los pedidos donde la empresa se la juega. ¿Y de qué estamos hablando? Obviamente que ustedes ya se dieron cuenta de un almacén. Les doy mi definición. Punto clave del servicio al cliente, punto clave del servicio al cliente, lugar estratégico para las entregas de los pedidos. Y acá ustedes pueden estar en contra, pueden estar a favor, es tal cual. Yo hablo desde mi experiencia. Si yo tenía el almacén bien segmentado, bien ordenado, pero no entregaba los pedidos, duraba 2 días, ¿eh? 2 días. Creo que más de 2 días no estaba. Entonces entendí que realmente es un punto y es la clave del servicio a nuestros clientes. Y que es un lugar estratégico. No es un agujero negro, porque hay gente que piensa que estamos como en la galaxia y que vamos tirando cosas ahí y ahí se pierden. No, no es así. Ahora miren esto. Yo también lo veo de esta manera. Hay gente que tiene un Ferrari y hay gente que tiene el viejo y querido FIA 1. Y en esto de la automatización de procesos, hay gente que tiene un Ferrari, pero necesitaría un FIA 1. ¿Y qué quiero decir con esto? ¿No? Este paralelismo del Ferrari y el viejo y querido FIA 1 que era de fierro, ¿no? Que será solamente el modelo de gestión y sus procesos asociados a este almacén los que van a marcar la diferencia entre un desempeño, sí, mediocre y un buen desempeño. Entonces, la automatización aplicada a un proceso ineficiente, chiquilines, chiquilinas, lo que hace es agregar complejidad, agregar ineficiencia, agregarle costo. Si no, pregúntenle a la gente que no da con el volumen de picking y trae un almacén automatizado. Compran un Ferrari y la solución era un FIA 1. ¿Y de qué les hablo? De exprimir sus procesos al máximo. De eso estoy hablando. No estoy en contra de la automatización, porque a veces creen, che, pero vos tirás pálida contra la tecnología. No, estoy totalmente de acuerdo en automatizar diferentes procesos. De hecho, los procesos que no agregan valor y son necesarios se automatizan, pero hay que tener un criterio. Entonces hay gente que compra un Ferrari, pero no sabe por qué lo compra o para qué. Lo primero que pensamos nosotros, dame algo más grande que pueda cumplir con esto. ¿En realidad es lo que necesito? ¿O tengo que trabajar en la brecha que se genera entre, como decimos, un proceso normal y un proceso perfecto? Ahí se crea un gap una brecha entre el proceso que tenemos y el proceso perfecto, porque pocas veces tenemos procesos perfectos. Ahí se genera una brecha que tendríamos que trabajar. Y eso se trabaja a costo cero, ¿sabían, no? No hay que hacer inversión, porque hay una curva de la calidad que enseñan por allí, en muchas maestrías y másters, etcétera, que dice que siempre la calidad tiene un costo. Yo les diría que no, salvo que sus procesos sean perfectos. Ténganlo en cuenta. Ustedes pueden aumentar su calidad a costo cero. Cuidado con esos conceptos, ¿eh? Así que cuidado, cuidado con cómo automatizan las decisiones que toman. Yo no digo que no automaticen, vuelvo a repetir, sino que tenemos que tener un criterio. Exprimí tu proceso al máximo, entendelo, describilo, dibujalo, pintalo, como decimos nosotros. Yo les mostraría un trabajo que estoy haciendo ahora, con mi casa prácticamente toda papelada de POSIT, porque estoy entendiendo el proceso de un cliente. Lo estoy entendiendo. Y me voy generando información y voy viendo. Y no le digo tenés que automatizar. Lo primero que vamos a hacer va a ser trabajar sobre el proceso. Después automatizará. Hay tiempo para automatizar. Entonces les voy a dejar rápidamente vengo 32 minutos, un caso de éxito, ¿no? Entonces es una empresa de paquetería, ¿sí? En donde su almacén central de distribución se basa en la eficiencia del reparto a través de un sorter, ¿no? ¿Sí? A través de un sorter. El volumen del movimiento anual son 6 millones de paquetes, ¿sí? Entonces los problemas son la falta de espacio en el almacén central, con situaciones de colapso en determinadas épocas, o sea, los picos de demanda,
un número creciente de envíos cuyo peso o dimensiones no permiten la utilización del sorter, o sea que lo tienen que pasar por afuera del sorter, problemas de seguridad en el almacén, robos y pérdidas, y un excesivo número de bultos expulsados por el sobradero del sorter sin clasificar. ¿Qué quiere decir? Que no lee y lo tira hacia afuera. Si hay alguien que tenga sorter, esto debe ser algo común para ustedes, ¿sí? Entonces, el espacio en el almacén, este es un poco el detalle, ¿no? El detalle del almacén. Entonces, voy a poner por acá el ratón, disculpen. Acá se ve. Bien, el proceso establece el llenado de jaulas para cada ruta y conductor. Acá están, ¿sí? Acá están los muelles de carga, ¿sí? Estas jaulas, una vez completadas, ¿sí? Acá están las jaulas, perdón, se llevan a la zona de muelles, que son estos. Acá están los muelles, ¿sí? Para la carga. Cuando los volúmenes son altos, tienen problemas para organizar el espacio. Ahí, como nos pasa, ¿no? En los picos es donde se nos empieza a complicar un poco. Entonces, miren, ¿qué se hizo? Para mejorar y optimizar el espacio, se aplicaron dos técnicas Lean. La primera, 5S en dos zonas, ¿sí? Las cargas de las jaulas, acá, y los muelles de carga, ¿sí? Y después se redujo el desperdicio de movimiento innecesario. Adicionalmente, se modificaron los procesos de control de RFID y se estableció un marcaje por ordenador de posiciones en el almacén. Finalmente, se modificó el layout en general. ¿Qué se ganó con esto? O sea, si vemos la imagen anterior, ¿sí? Y si vemos esta imagen con el rediseño del layout, se ganaron 60 posiciones de jaula en muelle de carga, 60, y 50 posiciones para jaulas en toboganes, ¿sí? Esto es lo que se ganó. 60 posiciones para jaulas en muelle de carga y 50 posiciones para jaulas de los toboganes, o sea, esto, ¿sí? Y acá, en este lugar. ¿Qué quiere decir eso? Que en el estado inicial, el diseño del sorter tenía 60 posiciones para jaula en muelle de carga y 50 en jaulas de toboganes, o sea, estas de acá. Y en el estado final, luego de la aplicación de las técnicas, lo que se hizo fue pasar a 110 posiciones para jaula en muelle de carga y 100 posiciones en jaulas de toboganes, acá. ¿Sí? Eso es algo de la mejora parcial. Ahora, la distribución por fuera del sorter, ¿sí? Es necesario determinar el peso y la volumetría, ¿no? De estos bultos para efectuar la facturación a los clientes. Entonces, el número de bultos que no admite el sorter creció en los últimos 18 meses de cuando se hizo esta intervención. eh, y se hicieron una inclusión de nuevos clientes que hacían envíos pesados o de mucha fragilidad. El proceso de pesada volumetría existía de forma manual, con un error bastante significativo. Una evaluación cuantitativa del último año dio los siguientes resultados, ¿sí? Que la distribución por el sorter en bultos era del 86% y por fuera era un 14%, y que la distribución del sorter por kilos era del 31% y la distribución en sorter era del 69%. Y el procesamiento de bultos por sorter era el siguiente. Por dentro, o sea, dentro del sorter, 5 millones casi 200.000 bultos, 16 millones 741.276 kilogramos, ¿sí? Y la distribución fuera, completaba unos 837.038.000 bultos y unos 8 millones, 7 millones 600 de kilos, ¿no? En total, en bultos, como decíamos, poco más de 6 millones, ¿sí? En el año. Ahora, ¿qué se hizo? Hay una distribución por fuera del sorter, ¿no? El perfil de la carga mensual fuera del sorter. ¿Qué se hizo? Un promedio. Se vieron los meses, ¿sí? Se hizo una desviación estándar, se calculó la desviación estándar y un pico de 3 sigma. El pico máximo de desviación iba a ser este, ¿no? Entonces se diseñó un proceso incluyendo un QI-scan para el peso y volumetría de lo que iba por afuera. Se calculó el pico mensual estadístico más 3 sigma del promedio. Se instala, como decíamos, el QI-scan para 600 bultos por hora, que provee un 20% más
de capacidad en el pico máximo estadístico, ¿sí? Y permitirá absorber el crecimiento futuro de hasta 5 años, ¿sí? Entonces, este es el QI-scan, ¿no? Que se puso. Entonces, por acá pasan 620 bultos por hora. Entonces, al proceso se añade una preclasificación de bultos dirigido por RFID, por radiofrecuencia, y sistema de put to lay, para entrega posterior en muelle. O sea, venía por acá, el QI-scan lo leía, pasaba por acá, de acá, put to lay, acá había una persona que iba llenando las rutas por donde le iba indicando, ¿sí? Y así el sistema controlaba las posiciones vacías, se hacía la preclasificación y se indica dónde colocar cada bulto. Adicionalmente se dieron parámetros para situar los bultos los más cerca del muelle de salida, ¿no? ¿Para qué? Para evitar el desplazamiento excesivo. El sistema mantiene trazabilidad, o sea, siempre estamos viendo dónde está el bulto y dónde va a ir. Y se diseñó un cambio en los muelles mediante un sistema de rejas separados por cubículo de carga con una reducción de posiciones a 88 por un sistema de carga más rápido, ¿sí? Entonces acá está el QI-scan, del QI-scan viene el buffer y de acá viene y pasa por... Esto es una pared con una reja y solamente pasan los bultos, porque los problemas que tenían eran que los choferes ingresaban y ahí se daba el tema de las faltantes y demás, ¿sí? Entonces, adicionalmente se bloqueó el paso a los repartidores, ¿sí? Que no eran propios. Las cargas se entregan por una cinta transportadora en la zona del muelle. Cada paso tiene trazabilidad, el sistema sabe dónde está cada bulto en cada momento. Y las pérdidas bajaron de un 0,17 a un 0,12%. ¿Sí? Y el reciclado de los bultos, esto que decía que sacaba los bultos, eh, generalmente era por dos problemas bastantes bueno, ahora lo vamos a ver. La aplicación de la estratificación Six Sigma, ANOVA y técnicas Lean lograron algunas cosas. El desarrollo de un estándar para posicionamiento de la etiqueta. Se entendió y se descubrió que donde ponían la etiqueta era un problema. La tinta que utilizaban, el papel, etcétera, etcétera, fueron determinantes también en estos grupos de mejora que se armaron con personal de la empresa para entender que había esos problemas y que había que solucionarlos y se solucionaron. Sacaban fuera del sorter los bultos con una dimensión menor a un lado de 5,5. Entonces lo que se hizo fue un Poca-Yoke. Un Poca-Yoke es un sistema antierrores, que lo que era eran dos fierritos en donde estaban a 5,5 centímetros, ¿no? Y si no cumplía con esa dimensión de que fuera menor de 5,5, directamente iba por afuera, al Cubiscan, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a ver los datos diarios, las muestras de 15 días seguidos, se empieza a ver que el no read, la no lectura, o sea, esto, era un 7,7%, ¿sí? Del rechazo. Y que el total de reciclados, entre otros, el fallo de volumen y el peso, el fallo de volumen o el fallo de peso en total, hacían un 11,4%, ¿sí? Ahora, después de haber implementado, como les decía, los grupos de mejora y haber entendido los problemas y haberlos atacado desde la raíz, cosa que generalmente no nos pasa, sino que atacamos desde el efecto, los problemas, generalmente, lo que ellos pudieron hacer, lo que logramos hacer en definitiva, fue que antes estaba el porcentaje de fallo volumen en 2,8 y bajó a 0,3, de que antes el no-read estaba en 7,7 y bajó a 0,6, y que el total bajó antes estaba a 11,4 y bajó a 0,9. ¿Y esto por qué se hizo? ¿Por qué se hizo? Porque se fomentó el aprendizaje de las personas, porque se automatizó un proceso, pero tenía oportunidades de mejora. ¿Y qué hicimos? Utilizamos técnicas Lean y algunos conceptos de Six Sigma que nos permitieron en su momento poder solucionar esto de una manera interna, trabajando con las personas y luego sí poder trasladar esas mejoras al proceso y poder entender que siempre hay una mejor manera de hacer las cosas, que la tecnología viene para ayudarnos y está perfecto,
pero que tenemos que tener unos pasos, según mi criterio, antes, que es entender nuestro proceso, ver cómo lo estamos haciendo, integrar a las personas y tener una curva de aprendizaje que nos permita realmente sacarle el máximo provecho a nuestros procesos. Así que bueno, de mi parte les agradezco la invitación y bueno, hoy quedo a disposición de ustedes. Muchas gracias, Alexander. Si querés, podés cortar la presentación y Ujú. activar tu cámara si la gente te puede ver y escuchar claramente. Tuvimos Ahora unas sí, pequeñas bajas en la conexión, pero bueno, se fue normalizando, así que bien por perfecto, eso. Y excelente. bueno, como bien decíamos, escribíamos en el chat, están habilitadas las preguntas para Alexander en esta primera presentación de la tercera jornada de Supply Chain Week. Antes de arrancar, quería que nos comentes, Alexander, si la gente por ahí te puede buscar en alguna de tus redes, por Ujú. alguna otra pregunta o cuestión que quieran resolver, si nos querés Sí. compartir. Perfecto. Bueno, mi perfil es Alexander Cardoso Machado en LinkedIn, me pueden ubicar por ahí. Mi mail es acardoso, con z, acardoso, divagscm.com y estoy en Instagram como Mejora Continua Latam. Ahí trato de subir e intercambiar material referente a estos temas de mejora continua, así que bueno, por ahí me pueden ubicar. Perfecto, entonces tenemos la pregunta de Eduardo Torresillas que Ujú. nos dice, ¿el desarrollo cultural que tiene tanta importancia estará condicionado por los valores y nivel educacional de las personas con las que debemos reempoderar? Pregunto porque esto puede condicionarlo, dice Eduardo. Bueno, yo, Eduardo, un gusto saludarte. En realidad, Lean lo podemos disipar, lo podemos hacer llegar en nuestra empresa, y yo siempre hablo de una manera irrespetuosa hacia la religión, pero digo, trato de evangelizar, ¿no? Tratar de llegar a alguien para que después empecemos a toda la empresa empiece a entender esto. De verdad lo he visto y lo he entendido que se puede implementar en cualquier tipo de empresa, que nuestros colaboradores, es más, te digo, son los principales actores, nuestras bases. Nuestras bases son los principales actores y está en nosotros el poder desarrollarlos. Y cuando digo desarrollarlos, hablo no solamente desde la metodología, las herramientas, sino en esto de la cultura. La cultura la generamos nosotros en el día a día, en esas charlas mano a mano que tenemos, en las promesas que hacemos y que cumplimos y las que hacemos y no cumplimos. Esas, las que no cumplimos, son las que dan el efecto negativo. Pero podemos tomar a nuestros colaboradores, sin importar el nivel de educación técnica, y estoy hablando de educación técnica, podemos trabajar con ellos en este tipo de metodología y desarrollar una cultura de mejora. ¿Por qué? Porque las personas tienen algo que es muy bueno, tenemos muchas cosas buenas, ¿no? Pero algo que es sumamente vital, y que nosotros utilizamos en esto, es la capacidad inagotable de resolución de problemas que tenemos cada uno de nosotros, sin importar el nivel educativo ni el nivel académico. Lo que nosotros necesitamos es el entendimiento de la persona en su proceso y el compromiso que esto va a generar haciendo sentir parte de a la persona. Perfecto, respondida entonces la pregunta para Eduardo. Nosotros te damos las gracias y te agradecemos en nombre de todo el evento, Alexander, por haber iniciado esta tercera jornada y esperamos que haya sido muy interesante para toda la gente que está conectada ahora en la transmisión. Así que agradecerte desde ya por tu tiempo y por tu presentación. Por favor, muchas gracias y bueno, un gusto y seguimos enganchados por acá. Les mando un saludo. Perfecto. Pasó Alexander Machado abriendo esta tercera jornada de Debug Supply Chain Week. Nosotros nos vamos a un pequeño corte y ya venimos con la segunda presentación. Ya venimos.